Jimena Carrera, Paola Volpato, Patricia Rivadeneira, Francisco Pérez Banen y Felipe Zambrano se encuentran en una singular sala de espera de una empresa dedicada a la investigación de la neurociencia. No se conocen y no parecen tener ninguna conexión entre ellos. Bueno, estoy hablando de los personajes que ellos interpretan en Réplica, la obra de Isidora Stevenson, dirigida por Francisco Krebs, que se estrenó en el Festival Puerto de Ideas de Antofagasta en abril, luego estuvo en el Teatro del Lago en mayo y aterrizó en el Teatro de la Católica en el contexto de la celebración de los 75 años del Teatro C. Se trata de un inquietante thriller que parecía hablarnos del futuro hace unos meses y ya parece que está situada hoy, porque así es la velocidad de todo lo que tiene que ver con la cada vez más inquietante, como digo yo, inteligencia artificial. Bueno, de eso vinieron a hablar a Del Fin del Mundo Jimena Carrera y Pancho Cres. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. ¡Hola! ¿Podría por favor venir alguien a hablar con nosotros? No sacan nada con gritar. Tu cuerpo muere, pero él la reviva. Tu mente, tu información, por decirlo de alguna manera, sigue viviendo. Una réplica vendría siendo una mente desencarnada. ¡Exacto! Sí. Ya me acordé quién eres. Tú no estabas preso. Eso fue hace tiempo. Llegaste a la réplica. Llegaste a la réplica. Sí. Réplica. Una bien inquietante desde la imagen, ¿no? Que uno lo asalta con una elección escenográfica perturbadora. Sí, porque tú los metes así como en esta jaula esa jaula extraña, ¿no? Y preocupados de la inteligencia artificial, ¿cómo salió este proyecto? ¿De dónde vino? Digamos, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cuál fue la primera lucecita? Javier Ibacache fue el que partió con la idea, ¿no? ¿Cómo partió esto? Hace casi, más de un año ya que que Javier Ibacache nos contacta a Isidora Stevenson, la dramaturga, y a mí, ya, para comentarnos de esta idea que tenía de armar un programa que tratara de vincular el teatro a las ciencias y a las audiencias. Ya. Y que como primera... Perdón, te voy a hacer un paréntesis, hay que decir algo importante. Javier Ibacache, que es un gran crítico de teatro, él ha estado trabajando mucho en el tema de audiencia, que me parece una pata coja muy importante en este momento. Entonces él quería juntar, era una manera de utilizar el teatro, de encontrar desde el teatro un vínculo con las ciencias y con las audiencias. Ya. Y desde ahí el primer proyecto que él quería hacer era una obra de teatro, justamente. Yeah. Y que hablara de estos temas, ¿no? De inteligencia artificial, de big data, de neurociencia. Yeah. Y algo que en un momento nos resultaba muy extraño, porque son temas que generalmente no están en el teatro. Bueno, en nuestra cartelera es muy difícil encontrar obras que hablen de esto. Claro. Bueno, aceptamos el desafío que obviamente involucraba toda una primera parte de investigación y de conocer. Yo tenía ciertos como conocimientos porque el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial siempre me ha interesado. Sí, tú hiciste un montaje, digamos, ¿no? Bien tecnológico. ¿Cuál era el...? Claro, hicimos Santiago High-Tech, donde involucrábamos, del Cristian Soto, el texto, donde involucrábamos el uso de dispositivos móviles en la función, ¿no? A los espectadores se les pasaba un iPad, un proyecto que hicimos con Fernando Ocampo, donde la obra se podía seguir en vivo, pero también había momentos que tenías una tablet donde podías escanear códigos QR y poder dialogar con la obra desde otro lugar. Sí. Sí. Pero aquí el desafío era otro, era utilizar los recursos del teatro más, comillas, tradicional, pero en cuanto a las temáticas, meternos en estos temas. Ya. Y el proyecto tuvo toda una primera parte de investigación, de entrevistas con determinados científicos que en Chile están trabajando sobre el tema. Sí. Leer mucho, sobre todo de Eric Sadin, un filósofo francés, y comenzar a delinear cuáles iban a ser los temas que queríamos abordar, qué personajes podrían ser portadores de esos discursos, y luego ya un proceso de escritura del texto.
Claro, Ese es como el recorrido. Y tú habías tenido como aproximación a porque es un tema que está subyacente, como bien dices tú, de pronto no se ha hecho tanto en teatro. Sí, hablábamos de series, hay series de televisión que están hablando de eso, bueno, Maniac recién, un poquito, por ejemplo, Black Mirror, en fin, pero en teatro no, cuando es una realidad omnipresente, ¿no? Uno está con el tema de las pantallas. ¿Cómo te metías tú con ese tema? ¿O fue una sorpresa así como? Sí, fue raro al principio. O sea, de hecho yo he tratado de ver Black Mirror, pero me da mucha angustia. Entonces no puedo seguir. Angustia. No puedo, y digo, uy, está súper buena, pero no puedo, me da angustia. Entonces fue súper interesante. Yo conocí el texto desde un poco antes, porque en un minuto la Isidora me pide una devolución del texto, una mirada, a ver, se entiende la estructura. Siendo tú también dramaturga. Claro. Entonces lo conocía y como que conocí la prehistoria y conocí la evolución. Y luego llega la invitación a trabajar como actriz a este montaje. Y efectivamente, en el principio de las lecturas, de repente estábamos leyendo la obra y nos miramos y dijimos, esto es una obra de terror. O sea, se instaló que, claro, este futuro no es muy futuro, es más bien presente y ¿cuánto nos están robando? Y fue súper coincidente que cuando estábamos ensayando la obra, estalla Cambridge Analytica. Claro. Yo me salí de Facebook, me bajó el pánico. Pero claro, te psicopateaste. Me psicopateé un poco, sí, la verdad que sí. Sí, bueno, sí, la huella que tiene, o sea... Sí, es que te instala la pregunta. Porque como que yo creo que hasta ese minuto, al menos yo me entregaba como, sí, redes sociales, posteando para arriba, para abajo, y de repente hasta que te das cuenta que eres víctima. Claro, no sabes cómo. No sabes cómo te están leyendo. Y eso es súper perturbador, encuentro yo. Sí, y bueno, todo este tema ¿cómo se llama? Cuando te sigue la huella de qué es lo que vas siguiendo, en fin. Bueno, Netflix mismo te sabe. Saben todo de ti. Sí, claro. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Yo, por ejemplo, a mí me hace gracia porque Netflix a mí me envía las series para que yo las pueda comentar, ¿me entiendes? Entonces, no las veo en las cuenta que tenemos nosotros. Entonces me hace gracia porque digo que rico lo estoy haciéndoles un poco, porque él no sabe que no vi esto porque yo ya la vi, ¿entendí? Claro. Pero de alguna te direcciona, si tú te fijas, Facebook, todos te direccionan, así, tú viste esto, entonces ve esto otro, todos, y IMDb incluso, IMDb, más películas como esta, por ejemplo. Claro. Es porque a ti ya te va siguiendo la huella. Y lo complejo de eso es que empieza a conformarte el mundo cada vez más parecido a ti. Y eso a mí me resulta... Y te encierra. Un parecido a ti que es muy raro, ¿no? Porque empieza a limitarte. Empieza a hacer la réplica. Y empieza todo a ser de tu gusto y de tus temas y todos empiezan a opinar como una parecido. Y eso es muy malo porque en el fondo todo el arte, el teatro, se trata de lo contrario. De ir a contracorriente, de pisarle los callos al otro. Exacto. De escuchar al otro también, de alguien distinto. A mí me interesa, por ejemplo, en redes seguir personas que están en las antípodas de mi pensamiento, porque quiero saber lo que están diciendo, lo que están pensando. Pero yo creo que pocas personas hacen eso, ¿me entiendes? Porque soy periodista de alguna manera. Claro. Entonces estoy buscándolo. Y uno, como dices tú, se deja llevar porque el algoritmo te manda para allá. Exacto. El algoritmo famoso. El enemigo. Sí. Ahora, darle estructura a esta obra, porque a todo esto hay que decir que como dices tú, es como una obra de un thriller, de terror, y uno está como así. Y por eso yo mencioné Black Mirror, porque no es tan terrorífica que uno no puede verla, pero es como eso. Sí. Está estructurada como un thriller distópico. Es como, sí, claro. Exacto. Es como... Y lo interesante es que como el texto se fue construyendo en un proceso donde Jimena también participó como asesorando y dándonos ciertas correcciones a lo que Isidora iba construyendo, y luego tuvimos la posibilidad de probar esto primero en Quilicura en el verano del año pasado, este verano, como una lectura dramatizada. Ya tuvimos un primer feedback de la gente. ¿Y qué público había? 800 personas de todas las edades. Grandes chicos, todas las edades. Eso es interesante. Wow. Fue bien interesante ese proceso de leer el texto con gente, entender qué cosas funcionaban mejor, cuáles hacían sentido, cuáles habían que bajarla a otro lenguaje que se entendiera mucho más.
porque claro, de pronto hay datos que son más complejos de digerir, ¿no? Como hay momentos de la obra donde se entra en discusiones acerca de dónde estaría encajada o ubicada la conciencia, en qué parte de nuestro cerebro, y es una pregunta que los científicos no tienen respuesta, entonces sí, pues. abre preguntas más complejas también. Entonces ese proceso de ir como poco a poco avanzando, luego en Puerto Videas, en Antofagasta, y luego en Frutillar, como tú mencionabas, nos permitió justamente ir depurando, ir dejando un destilado Qué importante ese proceso que están nombrando. Por ejemplo, yo me acuerdo de Frutillar, ustedes creo que hicieron también algo con público. Sí, conversatorio. Un conversatorio, ¿no? Sí. Hicieron, yo me acuerdo que hicieron un conversatorio. Y ahí también, pero ese fue para chicos de un colegio. Sí, eran estudiantes, me parece, esa función de 800 estudiantes en el Teatro del Lago, que es una precioso. Qué lindo que es, ¿no? Sí, como que yo quedé malcriada. Sí. Buena palabra, me gustó. Maravilloso. Quiero más funciones. Quiero más. Fue un privilegio estar, o sea, para mí como director, que estuve ahí con el Pablo de la Fuente, el diseñador con el cual trabajo. Es muy importante que lo nombre a Pablo. Sí, Pablo, es bien sin él nada de esto es posible. No, y además que venimos trabajando hace mucho tiempo. Bueno, desde la UP con Antonio, en fin. Claro. Sí, ese diseño de la UP era increíble. Y poder tener ese espacio, estar una semana en el teatro trabajando, montando, con los recursos. Todos los recursos de un nivel como europeo, de verdad, estar en otro lado. Fue maravilloso. Pero claro, después viene la bajada a la realidad, de vuelta a la triste realidad. Pero, oye, y esa recepción porque ahí ya tenías un curso que son, que no son ni siquiera nativos digitales, son pero chapoteando con lo digital, nativo digital en el fondo de esos chicos. ¿Cómo recibieron eso? Ellos se sumergen en la obra sin ningún problema, como que entran y les resulta natural. Y les resulta natural. Y para ellos, como los temas que aborda la obra es su realidad, no lo ven como con la distancia que lo vemos nosotros. Claro, eso es la sensación que yo te digo cuando yo decía, al principio decía, que es tan rápido, y como decías tú, estábamos en esto y surgió esto, surgió lo demás, y va a seguir, o sea, es todos los días tan líquido, en realidad, esto, y claro, para esos chicos es como normal. Yo tuvimos una función que un señor como la de nosotros, pongámosle, hizo una pregunta así que... Baby boomers. No sé, una cosa así. Me dio como risa, pero porque era como muy... Pero yo dije, bueno, lo que pasa es que yo trabajo en esto, pero lo habitual es que una persona como es, sí, le asombre un poco, digamos. O sea, entonces ya, ustedes ahora se han enfrentado a todo tipo de público. Sí, y ahora que estamos en la Católica, que es un público como más, no sé si adulto, pero es un público que transversal, ¿no? Sí, el público de teatro que va a ese teatro, además que tiene... Y la obra ha funcionado muy, muy bien. Como yo en algún momento pensé que era algo que podía enganchar mucho más con gente joven, pero la obra es muy transversal, como que genera preguntas y que genera preguntas. Que además, sobre todo de pronto han ido padres con sus hijos que después de la función se quedan como a conversar o a estar ahí con nosotros haciéndonos preguntas, y es muy interesante cómo la obra les permite de pronto tener conversaciones con sus hijos acerca de temas que quizás si no estuviera la obra como excusa no conversarían. No, pues claro, es un pie. Más allá de la pantalla o no la pantalla, digamos. Claro. Esto del algoritmo es infinitamente preocupante, digamos. Hace poco estuvo por acá José Ramón López Portillo, uno de los 10 expertos de las Naciones Unidas sobre cambio tecnológico. Que él, de hecho, plantea algo que también lo plantea Harari en 10 consejos para el siglo XXI, que esto de que hay dos temas, digamos, cambio climático y cambio digital, cambio tecnológico. Que son los dos temas que están decidiendo nuestra existencia, nuestra supervivencia en el planeta. Y también la línea política, o sea, se habla del postcapitalismo, o sea, que después de la entrada violenta digital
puede haber un camino democrático, abierto, sumamente realmente optimista, democrático, sumamente optimista, wow. u otro absolutamente fascista. Claro, porque ya lo que uno ve en China o ve el dominio en Corea del Norte, digamos, el trabajo, las tecnologías. Claro, tuviste ese reportaje de New York Times en China que yo me quedé en una pieza, porque yo viví todo el proceso de Ai Weiwei. Sí. Cuando, ¿te acuerdas que te retuvieron el pasaporte? Hicieron un documental de eso y él hizo lo siguiente, porque resulta que hace un arte muy singular y en un terremoto en China se cayeron, murieron muchos niños y él empezó a decir, ¿me pueden mandar? Y esto se silenció, entonces ¿me pueden ustedes mandar a mi cuenta los nombres y las fotos? Nada de los niños que murieron, porque al final había un tema de corrupción ahí en la construcción. Bueno, y esto le significó que el gobierno chino lo tomara preso. Ya. Desapareció. Esto mientras se hacía el documental. Y cuando lo liberaron a los 30 o 40 días, whatever, él empezó a hacer lo siguiente. En su taller, afuera tenía una bicicleta, porque es muy creativo. Y todos los días ponía flores en su bicicleta y en su Instagram, hashtag Flower for Freedom. Y empezaron a llegarle flores del mundo, a través de Instagram, de Twitter, de las partes más increíbles. Yo también le mandé, y él me lo favoriteó, nos seguimos de vuelta. Y fue tal la presión que al final le dieron, porque le retuvieron el de pasaporte. Entonces fue tal esta presión que a él le dieron el pasaporte y se fue a Berlín a vivir donde vivía su hija. Pero le descubrieron, y esto es lo que leí en New York Times, que resulta que ahora China tiene cerrado el internet, ellos tienen su Wikipedia propia, su Google propio, claro. O sea, los chicos jóvenes no tienen idea de Tiananmen. El mundo modelado según que una distopia. Y eso, entonces es una distopia, porque en el fondo yo me quedé asombrada porque había ocurrido hace poco lo de Ai Weiwei. Entonces yo digo, esto no habría sido, Ai Weiwei no habría podido salir de eso si hubiera existido esto. Ahora quizás después de eso es que inventaron esto. Yo digo, los chicos, de hecho los entrevistaban y todo, por ejemplo no tienen idea de lo que es Tiananmen. No saben lo que pasó. La masacre de Tiananmen. No tiene idea. Eso es un sistema fascista. Que está en la transhumanidad, por eso se habla de políticas, entonces, controles políticos. Tú puedes lo controlar. Ahora, que pudiera ser la felicidad en ese postcapitalismo, pero pudiera ser también el horror. Y con la tendencia al horror que tenemos los seres humanos, pareciera uno dice, ¿qué viene acá? ¿Cuál va a ser el Titus Andronicus en la época digital? El Titus Andronicus. Entonces, es un temazo, digamos. Plantea preguntas muy, muy complejas y que toca... Esto de la réplica, esto de los personajes, y es bien interesante la banda con que estás trabajando, ¿no? Así en términos como parafraseando cuando se habla de rock, ¿no? Sí. Tú juntaste una banda, una banda muy particular, digamos, ¿no? O sea, de actores con talento notables, pero ¿cómo dirigir una banda así? Oye, la Jimena que es dramaturga, además. Claro. No, yo fui una señorita. No, la Jimena un 7. No, en general, ¿sabes qué? Yo tenía más, no sé si susto es la palabra, pero claramente era la primera vez que trabajaba con algunas personas de ese grupo. Con la Pau ya había trabajado antes. Sí, claro. Sí. Pero sabes que se fue dando todo como fluidamente. Sí, pasó que quizás había personas que no estaban tan como a caballo de los temas, pero poco a poco se fueron involucrando, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta como grupo de que estas cosas de verdad estaban pasando ahora. Y empezó a ser ya no esta idea de montar una obra sobre el futuro, sino de lo que está pasando aquí, ahora, y las preguntas que tenemos que hacernos, y eso generó también un ambiente muy agradable de trabajo, creo que... Sí, aparte que creo que siempre lo que primaba era lo creativo, lo artístico. Entonces todas las opiniones del equipo en general tendían a eso. A veces podíamos tener diferencias. Sí, pero sumar. Pero siempre era muy generoso desde ese punto de vista. Entonces era muy colaborativo todo el rato, ¿no? Bueno. Y además que como tuvimos un proceso bien largo para llegar ahora, por ejemplo, a la Católica, eso permitió que los actores y las actrices tuvieran como muy claro ya
sus personajes y empezaran de pronto a opinar desde los personajes, y eso influyó en el texto, en ciertos comentarios que se agregaron o cosas que se sacaron. Eso fue muy bonito, como uno veía a los personajes comentando, como una especie de dramaturgia actoral. Exacto. ¡Ah, qué buena! Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero que nos detengamos en esos personajes, porque yo nombré a los actores, porque es bien, tu elenco es estelar. La banda. Así que esperémonos un segundito y vamos a hablar de cada uno de estos personajes, que son muy especiales. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bien, estamos diciendo que teníamos, yo había mencionado el elenco, pero que cada uno de ellos tiene un personaje, y tú decías que se armó esta estructura de que cada uno empezó desde su personaje a aportar. Y Marco Antonio decía que más que thriller es como Agatha Christie lo di indecito. Sí, yo me recordaba esto de que quién es el invitado, quién va a llegar, quién no está, digamos, y cada uno con características muy particulares. Con su carga. Porque son, ¿qué personajes son? La Jimena. Somos 5 personajes, mi personaje es la terapeuta, Paola Volpato es la madre, Francisco Pérez Banen el facilitador o empresario, Pati Rivadeneira la amante y Felipe Zambrano el amigo. Tipos. Claro, pero todo esa configuración está, claro, a partir de esta réplica que falta, pero claro, ellos, en el caso, por ejemplo, de la Jime, el personaje es alguien que ya se descolgó de la tecnología y vive en el desierto y tiene un centro donde la gente va a desconectarse. A desintoxicar. Claro, a desintoxicarse de la tecnología. Que existe. Centros existen, claro que sí. Existen, digamos, claro. El personaje de la Pau es una neurocientífica que trabaja estudiando el cerebro humano a partir del cerebro de las moscas, por ejemplo. Ya. En el caso de Pancho Pérez Banen, él es un empresario de nuevas tecnologías, que está metido en el mundo digital, de la realidad aumentada, de los juegos. El personaje de Felipe, que es el más joven, es bien misterioso porque uno no sabe muy bien qué hace. Luego nos vamos a enterar de que está vinculado a este personaje que falta. Sí, claro. Y el personaje de la Pati Rivadeneira es una profesora del Ministerio de Educación, que está puesta ahí en este mundo digital. ¿Y qué hace ahí? Digamos, y todos se preguntan qué hace aquí, ¿no? Es como muy rara porque todos los demás parecen ser expertos en algo. Relacionado con esto que están ahí, con esto, y ella en verdad está ahí. No. Y, claro. Pero está ahí siendo interrogada por lo digital, como pasa con la docencia, como pasa con la enseñanza, como pasa con los nuevos trabajos, como pasa con los trabajos que van a desaparecer. Claro, de hecho, en un momento de la obra, el personaje de Pancho Pérez Banen le plantea eso, ¿no? Como que lo que viene es que tu trabajo desaparezca. O sea, como hace 20 años las clases lo hacen tutores virtuales o incluso robots. Y él le dice, no hacen mucho mejor la pega, no descansan, no se toman vacaciones y por sobre todo no se equivocan nunca. Claro, es decir, no se equivocan. Aterrador. Las máquinas no se equivocan. ¿Cómo se equivocan las máquinas, digamos? Bueno, uno de los expertos con los cuales trabajamos, que es Felipe Tobar, del Centro de Modelamiento Matemático de la Chile, él nos planteaba cuando lo fuimos a entrevistar y luego que ha participado en los conversatorios, según él las máquinas no se equivocan. Así de categórico. Si tú puedes usarlas para algo que no están hechas y puede que fallen porque no están preparadas para eso. Pero el error es tuyo. Pero el error es humano. Es tuyo porque lo usaste para otra cosa. Para otra cosa. Claro. Y ahí es bien aterrador pensar de esa manera. Sí, que al final entonces la cosa que se define es la relación del hombre con las máquinas, del ser humano con las máquinas. Exacto. Por ahí, me acordé de Hal, de 2001, Odisea del Espacio. Sí. Claro. Y esto de lo transhumano, ¿no? O sea, como ya está diseñado. Philippe Starck, un diseñador belga, diseñó en los 90, finales de los 80, el reloj subcutáneo. Pero muy rápidamente se dieron cuenta que el reloj ya era una tecnología demasiado superada comparado con un celular, por ejemplo. Un celular que se llega al celular ultraplano o que está limitado por solamente el tamaño de miniaturización de la máquina para que después te lo pongan debajo de la piel. Con lo cual hay una serie de beneficios, te puedes duchar con el celular, no se te va a perder, pero también te van a ubicar con GPS donde estés. No puedes decir, no estaba. Exacto. O sea, estás ahí. No puedes desconectarte, que es lo que es tu persona. Bien particular, ¿no? Que es lo que el Eric Sadin, este filósofo francés que les mencionaba antes, él en su último libro, que se llama La siliconización del mundo,
él plantea, claro, que hay un espíritu Silicon Valley, que es como que todo el mundo quiere pertenecer a esto maravilloso que está en California y que se replica en ciertos lugares del mundo, pero no solo como de generar tecnología en estos lugares, sino como de un espíritu de época. Y que tú, si no estás ahí, no existe, no participas del mundo. Pero al mismo tiempo es, claro, estar todo el tiempo siendo objeto de observación. Sí, una masiva revolución industrial lo llaman algunos. Sí, digamos, pero sí, yo creo que es como lo que fue la revolución industrial. Hubo así oficios que desaparecieron a partir de ahí. Exactamente. Y aquí creo que va a pasar lo mismo. Se calcula, dicen que el 50% de los oficios va a desaparecer. Sí. Y las estimaciones laborales para esta generación de los jóvenes, este público, son de 5 oficios distintos y unos 20 empleos distintos. O sea, que uno entra a estudiar un oficio, pero después vas a estudiar el posgrado de no sé qué, y el posgrado de no sé cuánto, y el magíster de no sé cuánto, y te vas volviendo una profesión mutante, que es una mezcla entre bioética, tecnología y humanidades, que terminas empleado en las cosas más disímiles, digamos. Y hay algo que uno empieza a ver que está sucediendo, ¿no? Fuera las nanotecnologías, que eso que de pronto se intervenga la célula con otra célula a niveles cuánticos, pueda intervenir y operar de una manera muy rara, digamos. De hecho, en Chile ya está el Da Vinci, el Da Vinci, que usa curiosamente James Hamilton, digamos, que es capaz de operar. Allá está el paciente, digamos, y aquí está operando una pantallita, digamos. Entonces, es inquietante. Y reproduce esta cosa. Y genera la discusión. Que es el atractivo del material, digamos, ¿no? Reproducir esto. Y instalar las preguntas, yo creo que eso es lo que resulta súper interesante, de ir al teatro, la experiencia, ¿no?, de lo humano, que está siempre tan presente, pero que además te genera esas preguntas de cómo te estás relacionando con... ¿Cómo estás para tú respecto con a las todo redes esto? sociales, con la tecnología, con el computador? Bueno, yo digo computador y debe ser tan vejestorio, ¿no? Pero es que yo soy súper concreta y a mí ya que un fax funcione me resulta un misterio chino. Y el teléfono fijo me parece yo también. Totalmente. Por eso yo creo que también, claro, era más fácil quizás acercarme a mi personaje. Súper desconectada ya, sí. No quiero saber de estas máquinas. No, por favor, no. Y Kikomori, digamos, los chicos, estos japoneses que se encierran. Claro, Kikomori. Bueno, los japoneses ponen nombre a todo. Les pasan cosas muy raras con lo técnico. Sí, ahora tú dijiste una cosa más interesante que respecto a la obra, que es una preocupación permanente, padres, apoderados, profesores, las pantallas, ¿no? Que los chicos están todo el rato pegados a las pantallas. Recién vimos una película increíble que están... Claro. Toda la película, los adolescentes, en una clase, en simulacro. Octavo grado. Por ejemplo, ahí hacen un simulacro, no de terremoto como nosotros, de no siquiera. Simulacro de asesinato en colegio. Te juro, Estados Unidos. Operación Daisy. Entonces, ¿qué pasa si alguien aparece con una metralleta? ¿Cómo se normaliza? Se normaliza. Entonces, es que a ellos les pasa como nosotros. Debajo de los bancos. Es la típica, se meten en los bancos. Bueno, y esta escena, por ejemplo, los chicos están así y siguen la instrucción y se meten debajo de los bancos y así, no paran, ¿te fijas? Sí. Entonces, bueno, esa es la preocupación, en el fondo, todos los educadores, los padres, etcétera. Pero esto va más allá todavía. O sea, ya tratemos de desconectarlo porque hay un mundo que te puedes relacionar, pero hay más preguntas que hacerse acá. Claro, es que la pregunta es que, por ejemplo, a nosotros nos parece negativo, tanta pantalla, por ejemplo, en la sala de clase o lo que sea. Pero la pregunta es nuestra mirada como adultos frente a ellos, pero si para ellos no reviste conflicto. ¿Hay un conflicto? ¿Hay un problema ahí? El multitask. O sea, a nosotros nos resulta, es una adicción esto, pero para ellos quizás ya no es adictivo. Claro. Entonces, o ya es demasiado tarde. También, y también nosotros nos mostramos esa preocupación, pero al mismo tiempo lo tenemos muy incorporado. O sea, por ejemplo, yo no recuerdo haber seguido las calles buscando en otro lado que no sea Waze para llegar a un lugar. Sí, claro. O nunca más me acordé de un número de teléfono. Sí, no, que se sabe el teléfono. Ni el tuyo. Se te olvida el propio. Exacto. Sí, claro. Entonces, como también hay un mundo en que estamos tan vinculados a la tecnología desde que nos levantamos, desde que salimos de nuestra casa, en fin, nuestra agenda, nuestra... hay muy pocas instancias donde tú te bajas de eso, y una de esas es el teatro, por ejemplo. Sí, claro. Sí, claro.
Que tú, como dices tú en esta no como en la otra, tú apagues su celular y relaciones acá. Y nos ha llamado la atención que en la obra, bueno, también como está construida desde ese lugar que te mantiene atento todo el tiempo por qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando. Sí, por la OB que tiene cada personaje. Yo que veo las funciones siempre desde atrás, me llama la atención que sean muy pocos celulares los que aparecen. Sí, porque la gente siempre. Por más que uno diga que apaguen los celulares, igual los saca, pero sabes que es muy raro que saquen celulares en la función. Como se logra mantener, y para mí eso es un triunfo, porque de verdad a esta altura luchar contra el aparato es imposible. Uno mismo tiene esa sensación de que algo está aquí. Sí, algo ¿Qué me estoy perdiendo? Eso, ¿qué me estoy perdiendo? Mientras estoy viendo esto, ¿qué me estoy perdiendo que está pasando en el otro mundo? Qué feroz. Todas las tecnologías, por ahí algún autor decía, son prótesis, digamos. Y como prótesis generan una discapacidad. En este caso, la amnesia. O sea, se nos olvida todo, entonces vamos a Google o vamos a Waze, o sea, la desorientación, o sea, son seres discapacitados, digamos. Y lo otro que es interesante es Paul Virilio, ya recientemente fallecido, digamos, un filósofo francés, hablaba del accidente. Antes de los trenes no había choques de trenes. Antes de los transatlánticos no se hundían los transatlánticos. Entonces cualquier tecnología genera un accidente y la pregunta feroz es ¿cuál es el accidente digital? Y ustedes rondan con eso, ¿no? O sea, ¿dónde se produce la catástrofe que puede haber en cualquier prótesis, digamos? Exacto. En que es un poco lo que le pasa a este personaje ausente, claro, en la obra. Claro, que se mete en un accidente digital y entra en la zona de riesgo, donde está el error. El error que no es el error de la máquina, es la máquina que empieza a funcionar sola. Exacto. Es como el aprendiz de brujo, ¿no? Exacto. Que y cuando quieres salir de ahí ya es tarde. Sí. Claro, quieres escapar, too late. Ni siquiera el centro de rehabilitación que tú... que propone tu personaje. Ni siquiera el centro. Perdón. No alcancé, no pude. No, claro, exactamente. No. Ahí ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Bueno, yo les mencionaba, habíamos hablado de Black Mirror, pero por ejemplo, Maniac, la otra serie que se lanzó hace poco, también se mete de otra manera, ¿no? Porque también es un laboratorio que está experimentando, tiene mucho de humor, también. Sí, mucho de inconsciente, mucho onírico. Sí, trabaja con la cosa del consciente, es como muy freudiano en ese sentido, porque básicamente están testeando en un laboratorio, es que un poco parecido, ya testean en un laboratorio una pastilla, como la pastilla de Principito para tomar agua, para evitarte el dolor psíquico, que tú te evites la terapia en el fondo. Entonces juega mucho con los sueños, ¿no? Hay un tema con lo onírico, ¿no? Y eso también, de pronto, como se plantea acá, ¿qué pasa cuando se produce el error de la máquina que no es exactamente de la máquina? Porque alguien programó esa máquina. Alguien sobrecalentó un robot. Claro. Que la obra, bueno, se llama Réplica justamente porque, sin dar un spoiler de a dónde va todo, pero claramente hay un juego online que uno tiene que ir pasando etapas y mandar constancias visuales de pruebas, ¿no? Un poco parecido a esto de la ballena azul o Momo, los juegos terribles, ¿no? Y parece ser que un adolescente que no está en el espacio, pero que donde ocurre la obra, pero que todos están vinculados a él, jugó este juego y llegó hasta el final. Y el final es el suicidio. Claro. Como en estos juegos. Como en estos juegos. Claro. Pero parece que la prueba anterior al suicidio es justamente el hacerse una réplica. Es decir, una copia de toda la información virtual. Y ahí es donde surgen ciertas discusiones, a propósito, por ejemplo, de cuestionamientos que plantea el personaje de Jimena acerca de, ok, ya, es una copia tuya, sabe todo lo tuyo, para adelante, para atrás, tus decisiones, un perfil. Pero en fin. No eres tú. Eso te decía. ¿Dónde está el tú? Claro, pero consciente de que existe, en fin. Eres tú. Y ahí es donde surgen justamente esas dudas, ¿no? Hasta dónde la inteligencia artificial puede tener autonomía, ¿no? Hasta dónde puede escapársenos de las manos, ¿no? Un poco lo que pasaba con estos chatbots que inventó Facebook y que empezaron a conversar entre ellos y de pronto generaran un código que no era entendible por los humanos y seguían avanzando en ese espacio inentendible para nosotros. Claro. Hubo que desconectarlos. Ahí hay... Bueno, el error de la máquina, Ex Machina, Alex Garland. Claro, Ex Machina es eso, es como que se va de control.
Se nos acabó el estamos cerrando. Ay, sí. Están en el Teatro de la Católica y sí, probablemente van a estar de nuevo en alguna parte y más de otra parte. O sea, si la banda lo permite, porque están on fire, digamos, de público y muy bien. Sí. Está yendo muy bien. Es un trabajo muy interesante y que muy sobre cuidadoso. el cual hay que hablar más, mucho más. Sí, y sobre todo que eso poco común de ver en la cartelera nacional. Es como un oxígeno, ¿no? Hacia otro lugar, que me parece interesante. Sí, eso. lo que decía Pancho, o sea, como no es habitual No. y sobre todo algo que está omnipresente, si está ahí todo el rato, ¿no? Exacto. Y de pronto decir, a ver, bajémoslo, conversemos de esto, Sí. pero no como se conversa en la sala de clases, sino que conversémoslo. Sí. sin más. Muérese de miedo un ratito. Más o menos, sí. Un poquito. Gracias, Jimena. Oye, gracias Pancho. a ustedes por la invitación. Buena la conversa. Buena la conversa estuvo, es verdad. Gracias a ustedes por estar aquí. Réplica está en el Teatro Universidad Católica, no se la pierdan. Nos vemos. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.